Tema: ideologías y motivaciones del terrorismo. Presentado por Túpac Velázquez. Introducción: el terrorismo es un fenómeno complejo que puede ser impulsado por diferentes ideologías y motivaciones. Objetivo: explorar las principales ideologías asociadas con el terrorismo y comprender las motivaciones detrás de estos actos violentos. 1. Nacionalismo y terrorismo. Definición de nacionalismo: el nacionalismo es la creencia en la identidad y la soberanía de una nación o grupo étnico. Relación entre nacionalismo y terrorismo: algunos grupos terroristas se forman en respuesta a la opresión percibida por parte de un Estado dominante, utilizando la violencia para buscar la independencia o defender la identidad nacional. Ejemplos históricos de grupos terroristas nacionalistas: ejemplos incluyen el IRA, Ejército Republicano Irlandés, en Irlanda del Norte, y ETA, Euskadi Batasuna, en el País Vasco. 2. Socialismo y terrorismo. Explicación del socialismo como ideología política: el socialismo busca una distribución equitativa de la riqueza y la igualdad social a través de la propiedad colectiva de los medios de producción. Relación entre socialismo y terrorismo: algunos grupos y movimientos socialistas han utilizado la violencia como medio para lograr cambios políticos y sociales radicales. Ejemplos de grupos terroristas que se adhieren al socialismo: las Brigadas Rojas en Italia y el grupo alemán Fracción del Ejército Rojo, Baader-Meinhof, son ejemplos de grupos que recurrieron al terrorismo en nombre del socialismo. 3. Anarquismo y terrorismo. Descripción del anarquismo y sus principios: el anarquismo busca la abolición del Estado y de las jerarquías opresivas, promoviendo la autogestión y la libertad individual. Vinculación histórica entre anarquismo y terrorismo: en el pasado, algunos anarquistas recurrieron a actos de terrorismo para desestabilizar el orden existente y promover la anarquía. Casos destacados de actos terroristas llevados a cabo por anarquistas: el asesinato del presidente francés Sadi Carnot en 1894 y los atentados anarquistas en el siglo XIX y principios del XX. 4. Religión y terrorismo. Relación compleja entre religión y terrorismo: si bien la mayoría de los creyentes religiosos no respaldan el terrorismo, algunas interpretaciones extremistas de la religión pueden justificar o motivar actos violentos en nombre de la fe. Interpretaciones extremistas de la religión como motivación para el terrorismo: ejemplos incluyen el yihadismo islámico, el terrorismo cristiano extremista y los actos terroristas cometidos por cultos religiosos. Ejemplos de grupos terroristas religiosos: Al-Qaeda, ISIS, Estado Islámico, Boko Haram y el FLDS, fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 5. Extremismo político y terrorismo. Definición de extremismo político: el extremismo político se caracteriza por la adhesión rígida a ideologías políticas radicales y la disposición a usar la violencia para lograr objetivos políticos. Conexiones entre extremismo político y terrorismo: los grupos terroristas a menudo se basan en una ideología política extrema y buscan desestabilizar o derrocar los sistemas políticos existentes mediante actos de violencia. Casos de grupos terroristas basados en ideologías políticas extremas: Sendero Luminoso en Perú y las Brigadas Rojas en Italia son ejemplos de grupos terroristas que surgieron del extremismo político. 6. Separatismo étnico y terrorismo. Explicación del separatismo étnico: el separatismo étnico es el deseo de un grupo étnico o nacional específico de separarse de un estado o territorio más grande. Relación entre separatismo étnico y terrorismo: algunos grupos separatistas han recurrido al terrorismo como una táctica para promover sus demandas de independencia o autonomía. Ejemplos de grupos separatistas que utilizan el terrorismo: ETA en España, el PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en Turquía y el IRA en Irlanda del Norte. 7. Ideologías de supremacía y terrorismo. Descripción de las ideologías de supremacía: estas ideologías promueven la creencia en la superioridad de un grupo étnico o raza sobre otros. Vínculo entre estas ideologías y el terrorismo: algunos grupos terroristas motivados por ideologías de supremacía llevan a cabo ataques violentos contra minorías étnicas, religiosas o políticas. Ejemplos de grupos terroristas motivados por ideologías de supremacía: el Ku Klux Klan, KKK, la Aryan Nations y Atomwaffen Division. 8. Terrorismo de guerrilla y lucha armada. Definición de terrorismo de guerrilla:
El terrorismo de guerrilla se caracteriza por el uso de tácticas militares y ataques asimétricos contra fuerzas de seguridad o instituciones gubernamentales. Características y tácticas empleadas por estos grupos: movimientos de guerrilla que operan en áreas rurales, usando tácticas de emboscada, sabotaje y ataque sorpresa. Casos históricos de movimientos de guerrilla y lucha armada: las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en México. 9. Fanatismo y radicalización. Explicación de los conceptos de fanatismo y radicalización. El fanatismo es la adhesión extremista y dogmática a una creencia, mientras que la radicalización es el proceso por el cual un individuo adopta ideas extremas y violentas. Como estos fenómenos contribuyen al terrorismo, la radicalización y el fanatismo pueden llevar a individuos a unirse a grupos terroristas y participar en actos de violencia en nombre de una causa o ideología. El papel de la radicalización en la formación de terroristas: la exposición a discursos extremistas, la marginalización social y la búsqueda de pertenencia pueden llevar a la radicalización y reclutamiento de individuos por parte de grupos terroristas. 10. Ideologías y motivaciones del terrorismo de extrema derecha. Descripción del terrorismo de extrema derecha. El terrorismo de extrema derecha se basa en ideologías que promueven la supremacía racial o étnica, el nacionalismo extremo y la oposición a la inmigración y los sistemas políticos actuales. Principales ideologías y motivaciones asociadas: la defensa de una supuesta identidad cultural amenazada, la preservación de una jerarquía racial o étnica y la resistencia percibida a cambios sociales o políticos. Ejemplos de grupos terroristas de extrema derecha y sus objetivos. Ejemplos incluyen Nueva Resistencia en Argentina y el grupo Atomwaffen Division en los Estados Unidos. Conclusiones. Importancia de comprender las ideologías y motivaciones del terrorismo para desarrollar estrategias efectivas de prevención y lucha contra el terrorismo. Reflexión final sobre la necesidad de promover la tolerancia, el diálogo y la inclusión para contrarrestar el extremismo y la violencia. Gracias. Además, el terrorismo es un fenómeno complejo que involucra actos de violencia perpetrados por grupos o individuos con el objetivo de crear miedo, intimidación y pánico en una población determinada. Estas acciones violentas suelen estar motivadas por una combinación de factores ideológicos, políticos, sociales y psicológicos. Algunas de las motivaciones comunes del terrorismo incluyen: objetivos políticos. Los grupos terroristas a menudo buscan lograr cambios políticos o promover una agenda específica. Pueden luchar por la independencia, derrocar regímenes existentes, imponer una ideología política o religiosa, o resistir la ocupación extranjera. Ideologías extremistas. Las ideologías radicales y extremistas, ya sean políticas, religiosas o étnicas, pueden motivar a los individuos a cometer actos de terrorismo. Estas ideologías a menudo promueven la violencia como medio para lograr sus objetivos y pueden distorsionar creencias religiosas o políticas legítimas. Sentimientos de exclusión y marginalización. Algunos individuos pueden verse impulsados a participar en actos terroristas debido a sentimientos de exclusión social, discriminación o marginación. Pueden sentir que no tienen una voz en la sociedad o que sus demandas no están siendo atendidas. Venganza y represalia. El deseo de venganza por agravios pasados o la percepción de injusticias puede ser una motivación para el terrorismo. Algunos grupos terroristas ven sus acciones como una forma de responder a acciones consideradas opresivas, violentas o injustas cometidas por otros. Fanatismo y radicalización. La radicalización es un proceso mediante el cual los individuos adoptan creencias y posturas extremas. El fanatismo se caracteriza por una adhesión incondicional y dogmática a una causa o ideología. Ambos pueden llevar a la justificación y participación en actos de terrorismo. Es importante tener en cuenta que estas motivaciones no son exclusivas y a menudo se entrelazan en casos concretos. Cada grupo o individuo puede tener combinaciones únicas de motivaciones y circunstancias que los impulsan a cometer actos terroristas. El abordaje efectivo del terrorismo requiere una comprensión completa de estas motivaciones y un enfoque integral que aborde tanto las causas subyacentes como las medidas de seguridad. No justifican ni excusan los actos terroristas, y el terrorismo en todas sus formas debe ser condenado.
Comprender las motivaciones subyacentes es crucial para desarrollar estrategias efectivas de prevención, desradicalización y respuesta al terrorismo y promover soluciones basadas en el diálogo, la inclusión social y el respeto de los derechos humanos. Para finalizar, existen otros motivos que hacen que este fenómeno se dé en la sociedad, como son: sentimiento de injusticia, radicalización y adoctrinamiento, identidad y pertenencia, oposición a la globalización, propaganda y difusión de ideas, entre otras.